La historia para los de fuera de Cantabria, porque sé que sois miles los que de esta historia, por lógica, no leéis un pedo bajo una sábana, y os voy a hablar y voy a decir, ¿de qué está hablando este? Y creo que lo primero que tengo que hacer es situaros a los de fuera de Cantabria. Sabéis que aquí hemos tenido hasta hace unos días de presidente de gobierno, casi 30 años, al populista Miguel Ángel Revilla. Una mentira en sí de los pies a la cabeza, no ha dejado una obra, todo han sido chapuzas, todo han sido oscuridades, todo han sido desvergüenzas en los últimos años en esta región. ¿Qué ocurre? Como aquí no hay empresas, la multiempresa de Cantabria es la administración pública. Revilla se dio cuenta que en un pueblo tan pequeño, con una administración pública desproporcionada, podía crear una red clientelar que le garantizaba, junto al PSOE o al PP, permanecer en el gobierno muchísimos años. De hecho, de esos 28 años, 1000 elecciones, solo ganó unas. Pero era la llave y se tenía que arrodillar el de un lado o el de otro para gobernar esta región y tocar pelo. No ha hecho nada salvo mentir. Pero mentir. Ha presentado 50 proyectos, ninguno fue realidad. Y el último gran proyecto de Revilla, el último proyecto, la última película de ciencia ficción con la que Revilla ha estado, que Revilla ha estado vendiendo a la ciudadanía de Cantabria, ha sido un polígono industrial gigante, suelo industrial gigante, 2 millones de metros cuadrados en La Pasiega, en unas localidades, unos pueblos cercanos, 10 kilómetros como mucho, a la ciudad de Santander. Claro, el proyecto de base no había por dónde pillarlo. Nadie entendía que en los últimos años se estuviese poniendo en marcha este proyecto que estuvo olvidado unos años durante la crisis, cuando en Cantabria hay suelo industrial para regalar, vacío. ¿Por qué? Pues bien sencillo, porque debió de llevárselo mucha gente haciendo suelo industrial en el comienzo del siglo XXI, en la época de bonanza, venga, todos hacían suelos industrial, y a Cantabria no ha venido a montar una empresa ni Blas en el siglo XXI. Entonces está Cantabria lleno de polígonos industriales vacíos. Tú puedes traer aquí la industria del País Vasco que te cabe en el suelo industrial que hay vacío. Por eso, cuando hacia el 2015 el gobierno regional y con la Consejería de Industria, con Francisco Martín el Egipcio al frente, vuelve a poner en marcha esta milonga del proyecto de La Pasiega, todo empieza a oler que tira para atrás. Fijaros hasta qué punto esto es absurdo, que Europa, con las ayudas europeas, Cantabria presentó este proyecto para que les diesen unos milloncetes y Europa les dijo que se fuesen a escardar cebollines a Panflán. Porque Europa vería el proyecto y diría, pero estos son gilipollas. ¿Suelo industrial para qué? Si en esa comunidad autónoma hay suelo industrial vacío para dar y para tomar. Y Europa se negó a dar una sola peseta para esta milonga, que cuando se fue Francisco Martín el Egipcio de consejero de Industria y llegó el viejo y conocido en todos los juzgados de Cantabria, Javier López Marcano, de nuevo a la Consejería de Industria, lo mantuvo, siguió con ello adelante hasta el punto de que en diciembre nos presentó ya el comienzo de toda esta película. Se hizo una foto con unos pasiegos, unos ganaderos de la zona, trasladando la imagen que detrás de estos 2 millones de metros cuadrados que va a expropiar el gobierno de Cantabria, hay pequeños y modestos ganaderos. Hay que tener cara dura, pero Marcano tiene cara por arriba, por abajo y por delante y por detrás, para salir con unos ganaderos, unos pasiegucos de la zona,
trasladando la imagen, decía algo así como: hay que agradecer a estos pobres y modestos pasebucos que se dejen expropiar los terrenos. Claro, yo que ya sabía de qué iba esto, cuando vi aquella foto dije: hostias, digo, pero se están pegando una tomadura de pelo a la gente de puta madre. Si ese suelo no es de ganaderos, si ese suelo es de unas pocas empresas que lo compraron hace una pila de años a los ganaderos. Porque todo esto nace con el personaje más oscuro de la historia de la política de Cantabria, que es Pacheco, el mítico alcalde de Piélaos, que cuando lo del Cuco debió ser que ahí no salió lo que él quería y se le ocurrió este nuevo proyecto. Esto nace hace una pila de años con Pacheco. Fijaros de cuándo viene. Y esto es cuando los ganaderos se quedan, venden sus terrenos. Pero aquí la historia que definitivamente señala eso como algo oscuro como la madre que lo parió, es cuando hace poco nos empiezan a filtrar que entre las escuchas de la policía al funcionario de Obras Públicas que se ha llevado millones, todavía no sabemos si compartidos o no, y con quién, con cuentas en Luxemburgo y la de Dios, con 20 años de corrupción en la Consejería de Obras Públicas, que a Revilla para lo único que lo sirvieron es para hacer un homenaje al consejero que estaba al frente. Entre las escuchas que la policía hace al funcionario que está en la cárcel, hay una con un tal Emilio, luego os contaré, que la policía le llama la hostia a la atención. Porque en esa conversación el funcionario le reconoce al tal Emilio, que también está metido en el tinglao de la pasiega, que él tiene miles de metros cuadrados de este pelotazo. Y le pregunta que cómo va. Oye, ¿cómo nos lo van pagando? Está publicado. Es un corte de la UDEF. Hay sonido. Yo no lo tengo. También es verdad que ese tipo de sonidos de la policía suenan horrorosos y no aporto nada. Si buscáis en Google tenéis la conversación transcrita. El otro día, en la parte de atrás, lo publicó el vascoñés, que priorizó una entrevista con Buruaga para que pasase desapercibido, y se ve como el funcionario que está en la cárcel tiene miles de metros cuadrados en la pasiega. Y ahí es cuando yo dije: hostias, esto es un puto escándalo de tres pares de narices. En el proyecto estrella de Revilla, de Marcano y de Francisco Martín el egipcio, está implicado el funcionario que está en la cárcel por robar millones en obras públicas. Por cierto, es muy curioso que esa conversación con un tal Emilio al diario vascoñés no le ha llevado a hacer un poco de investigación para contarnos quién es el Emilio ese con el que habla el funcionario que está en la cárcel y que al funcionario le dice: esto lo saco a 21 euros por mis cojones, se ha comprometido Sicán a 21 pavos el metro y cuenta con ello, y en primera instancia aquí esto van a ser 4 millones y pico de euros, y que está metido también, porque la conversación salta a la vista que el tal Emilio está metido en esta película. Es curioso, el vascoñés no se ha preocupado de saber quién es Emilio. Yo sé quién es Emilio, cómo se llama, sus apellidos, dónde está metido, a qué se dedicaba. ¿Cómo es posible que el vascoñés no haya tenido curiosidad por investigar y publicar quién es el tal Emilio con el que la policía pilla al funcionario hablando del pelotazo de la pasiega? Además es conocido en esta región. Y en esos ámbitos ni te cuento.
al Vascoñés parece que no le ha picado la curiosidad. Le voy a dar unos días más, ¿eh? Le voy a dar al Vascoñés unos días más para ver si nos cuenta quién es Emilio, en qué sociedades de los que tiene los terrenos de la Pasiega está en el Consejo de Administración, quién es Miguel Ángel, uno del que hablan los dos en esa conversación, Miguel Ángel, que está metido en 3 sociedades de los que tienen los terrenos de la Pasiega. Voy a darle unos días al Vascoñés, que es que a lo mejor está todavía investigando. Y nos lo cuenta mañana, pasado, la semana que viene. Si en unos días nos lo cuenta el Vascoñés, todo lo que hay detrás y toda la implicación y toda la peña que está en la Pasiega y en estas empresas, que es público, vosotros luego podéis entrar y miráis quiénes forman el Consejo de Administración de las empresas, quién puede ser el tal Miguel Ángel del que hablan, miráis a ver quién puede ser el tal Emilio. El Vascoñés de momento no tiene curiosidad, pero por si vosotros queréis adelantar el trabajo, debe ser que ellos tienen... haciendo esquelas, no les quedan tiempo a los periodistas de alta generación que tiene el Vascoñés, que me han mirado toda la puta vida por encima del hombro porque yo no era periodista. Ellos sí. Pues chicos, a ver si por una puta vez en tantos años ejercéis de ello. Claro, a mí me ha picado la curiosidad. Y os voy a contar hasta qué punto la foto de Marcano con los pobres ganaderos que a los que van a expropiar sus fincas es una puta vergüenza y una estafa y una engañina. 2 millones de metros cuadrados que pertenecen a 5 empresas. 5. Hay 2, creo que son las que más tienen, con las que yo quiero hacer un matiz. Y a ver si me entendéis lo que quiero decir. Porque yo puedo, como los fuegos artificiales, que abra y que a todo el mundo le caiga un poco de pólvora. Como me gusta ser justo y ecuánime con la información que tengo y lo que quiero trasladar, a ver si soy capaz de explicarme. Posiblemente quien más tenga allí es, no sorprendo a nadie, es el Grupo Vela, Jesús Vela. De las 5 sociedades que son dueñas de esos 2 millones de metros cuadrados, 2 son de Jesús Vela. GES, BEFE, las iniciales es evidente. GES, de Jesús, BEFE, de Vela y FE, igual es porque el segundo apellido es Fernández. Y la otra, Jesús Vela, SL. El Grupo Vela tiene mucho metro cuadrado allí. Pero ¿por qué digo que quiero marcar una diferencia con respecto a las otras 3 sociedades? Porque creo... Y yo no conozco ni a Jesús Vela, juro por mi santísima madre que no sé quién es nadie del Grupo Vela. No conozco a nadie. Sí es verdad que ellos están tan interesados en este pelotazo como el que más, porque son los que más tienen. Y además el gerente, si no me equivoco, curiosamente trabajó en Sodercan, que juega un papel fundamental en toda esta movida de la Pasiega. Es decir, que el Grupo Vela aquí está haciendo su negocio y su pelotazo particular. Pero quiero distinguir que estas 2 empresas de Jesús Vela son de la zona, es decir, el Grupo Vela es de allí, de Renedo, de esa zona. Entonces, el Grupo Vela ya contaba con la propiedad de buena parte de esos de terrenos. Para que se me entienda, el Grupo Vela era el rico de la zona, una empresa muy fuerte que era de esa zona, que está instalado en esa zona, allí nació, creo, y allí creció, y ya de por sí él era dueño de mucho terreno por allí. Después supongo que fue ampliando y comprando. Cuando nace esto, repito que es a comienzos de siglo. Por eso digo que yo a las 2 empresas de Jesús Vela, aunque evidentemente aquí ha estado a pegar el pelotazo que ahora os voy a contar, porque es el que más tiene, le marco la diferencia de que este es original en el proyecto y de la zona. Es decir, pues chico, pues era dueño y en su pueblo, como era el que lo tenía, compró más fincas para intentar hacer, cuando se hacía mucho, suelo industrial. Bien, y ahora
tiene de gerente a un tío que estaba en Sodercan y lo que intenta es recuperar la pasta que metió allí y si puede ganar algo. Porque esto ya no va a ser el pelotazo, ya no es el pelotazo que ellos se pensaban. Lo es, pero no a escala 10-20 como lo tenían montado. Lo que tiene huevos es lo de las otras 3 empresas, que es donde yo recomiendo al vascoñés que busque a ver si hay algún Miguel Ángel o algún Emilio. Porque a lo mejor en las otras 3 empresas, el Emilio este que habla con el funcionario que está en la cárcel y el Miguel Ángel del que hablan, que por lo que hablan está metido también en el negocio, igual si miran en estas empresas el diario, igual en la universidad en periodismo no lo enseñaron, pero igual pilla alguna pista. Las empresas son Gestión de Suelo Piélagos, Piélagos Expansión y Proyectos Piélagos. Ya por los nombres huele mal. Para los que estáis con el ordenador ya en la mano buscando información. Gestión de Suelo Piélagos, Piélagos Expansión y Proyectos Piélagos. Estas son las 3 empresas que creo que el nuevo gobierno regional tiene que investigar a fondo. Porque en estas empresas es en las que está el funcionario en alguna de estas, es donde participa el funcionario que está en la cárcel de la corrupción de 20 años de obras públicas, con miles de metros cuadrados. Por cierto, Walter, ¿y cuál era aquí el pelotazo? Mirad, os lo cuento. Las fincas las compraron a los pobres ganaderos hace una pila de años, o hace unos años, o los últimos años, a una media de 6 a 8 euros. Compraban el metro cuadrado, era rústico, había una ley con la que ese suelo no iba a tener ningún desarrollo, y no lo va a tener. Y se lo compraron a los ganaderos de la zona a 6-8 euros de media el metro cuadrado. ¿Sabéis el plan? ¿Cuál era? El plan era que se lo expropiase el gobierno de Cantabria a 60 euros el metro cuadrado, por 10. Con lo cual, iban a dar un pelotazo de entre 100 y 120 millones de euros. ¿Qué pasó? Llegó la crisis y se les cayó el chiringuito a tomar por culo. Y cuando lo recuperan en el 2015 el proyecto, saben que ya no van a pegar el pelotazo de por 10, pero evidentemente intentan y están intentando salvar los muebles pegando el pelotazo de por 4. Porque en las conversaciones del tal Emilio y del funcionario grabadas por la policía, el tal Emilio le dice al funcionario: tú tranquilo, que por mis cojones lo tengo hablado, el gobierno nos lo va a pagar a 21. Con lo cual el pelotazo se va a quedar en 10, 15 millones de euros y no en los 100, 120 con los que se diseñó todo este plan hace 15 o 17 años. Plan que han amparado políticamente Revilla, que ha presumido por todos los lados de la pasiega como proyecto estrella, y muy especialmente los 2 consejeros de Industria, que ya explicarán algún día por qué han apoyado tanto un proyecto donde solo había que ir al registro para comprobar que había gente de dudosa reputación metida, entre ellos el funcionario corrupto que ha hecho o que ha birlado millones de euros en obras públicas y que está en el trullo con cuentas en Luxemburgo y demás. Marcano y Francisco Martín, en mi pandilla, el egipcio, han amparado políticamente y han promocionado este proyecto que no hay por dónde cogerle. Y repito, al que Europa contestó con un gesto de una peineta a la hora de poner una sola peseta de los europeos. Esto es lo que hay. No voy a entrar en más detalles. Son públicos. Repito, vosotros sí podéis. El diario le cuesta más.
A vosotros no os cuesta nada, si queréis, porque está los nombres de las sociedades, consejos de administración y demás, está todo por ahí. Demos unos días al diario a ver si ya se entera quién es Emilio, hombre. Vamos a ver, que igual el diario un día de estos sabe quién es Emilio y se entera quién es Miguel Ángel, ese del que hablan Emilio, y el funcionario que está en la cárcel, en la conversación que les grabó la policía, y donde ya hablaban de un pelotazo de 4,5 millones, que repito, es mucho menos del que tenían pensado. Como para que María José Sáenz de Buruaga negocie las investigaciones de la corrupción de Cantabria con Revilla y Marcano. Como para que el PP de Cantabria, al que miles de cántabros han votado, para sacar a Revilla de ahí y para investigar hasta el último detalle de la corrupción a raudales que salta a la vista, que ha tapado, ha vivido o ha compartido este gobierno, ejemplo, obras públicas, cárteles del cemento, cárteles del alquitrán, cárteles del hormigón, con Revilla de consejero y con Revilla de presidente del gobierno durante muchísimos años, con el diputado Mazón una década al frente de toda esa corruptela, donde casi no quedaban en Cantabria empresas que no estuviesen pagando mordidas. Y para colmo, en el proyecto Estrella, más allá de las dos sociedades, repito, de Jesús Vela, que son de la zona y originario en todo esto y en propiedad de terrenos. 3 sociedades con gente rara, oscura, entre la que está el funcionario. ¿De verdad, Buruaga, crees que te va a votar una sola persona, incluida de tu familia, dentro de 4 años? Si ante las últimas noticias de corrupción a raudales en Cantabria vas a pactar entre risas cosas con el PRC de Revilla de Marcano, ¿de verdad? ¿Le vas a pegar esa puñalada a miles de cántabros? ¿De verdad? ¿No merece Cantabria, por una vez, una miaja de decencia y de dignidad y de poner todas las cartas boca arriba de las aberraciones incomprensibles que se han hecho durante tantos años de dictadura revillista en esta región? ¿De verdad? ¿Te vas a atrever a mirar a la cara a tus propios compañeros del PP, a los que Revilla durante años en todas las teles del país os trató y les trató como corruptos solo por el mero hecho de las siglas del partido a que pertenecíais? ¿Tan poco orgullo y autoestima tenéis en el PP que después de que hasta vuestros hijos les llamasen corruptos en el colegio, por campañas fomentadas, entre otros, por el propio Revilla en las televisiones nacionales, no vais a poner patas arriba la desvergüenza que hemos vivido en Cantabria? No lo descarto. No lo descarto. De hecho, la mayoría de los que han votado al PP los últimos días, tristemente empiezan a tener la sensación de que el coto ya se le han empezado a repartir. No me toques y yo, como vas a gobernar en minoría, ya te echaré una mano con presupuestos y alguna cosa más. ¿Cómo será el estercolero revillista de Cantabria para que Revilla públicamente amenazase al PP si se atrevían a investigarle? Pararos a pensar solo por un segundo el estercolero que debe haber detrás del simpatiquillo del bigote.